porque esto está relacionado con lo que trabajamos, ¿no? En la Universidad de Jaén, en nuestro grupo de investigación, un grupo de investigación multidisciplinar, porque sin una relación más que multidisciplinar, interdisciplinar, no se podría llegar a resultados, ¿no? Como algunos de los que se obtienen, ¿no? Vuelvo a esta imagen porque esta es una imagen de una acuarela de un cerebro que sueña, ¿no? Generada por inteligencia artificial, y porque nos permite introducir muy bien la siguiente parte, que si ya nos vamos, digamos, a la capacidad cognitiva superior en humanos, y que también ocurre en otras especies, ¿no? Pero la conciencia del yo, nuestro pensamiento interno, no solo nuestra respuesta ante el medio, actuar y resolver problemas, ¿no? Sino nuestra conciencia, ¿no? Interna, nuestro conscientes, conocedores del yo, bueno, digamos, que podemos decir que está relacionado con la conciencia, ¿no? Definir la conciencia no es nada sencillo, de hecho, todavía personas que piensan mucho en esto no se ponen de acuerdo, pero para que nos sirva un poco en esta charla, y está relacionado con esta imagen, podemos decir esto de modo muy sencillo y muy, quizá poco apropiado, pero igual que es para que podamos entenderlo un poco. ¿Qué es la conciencia? Pues podríamos definir que la conciencia es lo que perdemos cuando nos dormimos. Cuando nos dormimos, perdemos la conciencia. Cuando nos anestesian para una operación, perdemos la conciencia, si es una anestesia general. Excepto en sueño REM. En sueño REM somos conscientes. En sueño, aparte del sueño del movimiento rápido del ojo, que es cuando soñamos, ahí somos conscientes, aunque no nos movamos. Bueno, hay personas que sí, tienen parasonias, ¿no? Y son sonámbulas. Bien, pues, quedémonos un poco con que la conciencia es lo que perdemos cuando dormimos. Es interesante caracterizar la conciencia, ¿eh? Pensáis que, bueno, más allá del ámbito puramente académico, ¿no? O científico, por poder definir lo que es la conciencia, o poder tratar, ¿no? De llegar a una conclusión si la conciencia es una función que emerge del cerebro, que todos podemos pensar, pero está claro, ¿no? Hay una relación entre cerebro, entre cuerpo y mente, pues no está tan claro. Hay diferentes teorías y hay argumentos que apoyan las diferentes teorías, ¿no? Incluso hay una teoría que hay filósofos y personas que la argumentan muy razonablemente, que es el panpsiquismo, que todo en el universo tiene conciencia. Este marmolillo, tenemos muchos marmolillos por ahí juzgando. Este marmolillo podría tener su nivel de conciencia, quizá un nivel de conciencia muy bajo, que no le permita desarrollar determinadas capacidades, ¿no? Pero podría llegar a tenerlo. Pero no vamos a entrar en ello. Si definimos la conciencia como lo que perdemos cuando nos dormimos, puede ser interesante caracterizarlo, pues, imagínense una persona que está en estado de coma. En estado de coma es como si estuviésemos dormidos, ¿verdad? Entonces podemos pensar, se ha perdido la conciencia. De hecho, todos sabemos que una persona que está en estado de coma ha perdido su conciencia. Y cuando están en coma no son capaces de responder a estímulos externos. Es decir, le puedes pinchar, le puedes además que le pinchen, le llevan pellizquitos, ¿no? Así, y no responden a ningún estímulo externo. Hay una pérdida de conciencia en el coma. Puede ser interesante saber si las personas que están en coma son conscientes o no. Por lo general, las personas que están en coma, si se define como coma, no son conscientes. ¿Pero qué ocurre en el estado vegetativo? ¿Qué diferencia hay entre el coma y el estado vegetativo? Bueno, pues se dice que el estado vegetativo igual es un modo que no es muy apropiado llamarlo, ¿verdad? Como un poco despectivo, ¿no? Y lo normal es llamarlo el estado de vigilia sin respuesta. El estado de vigilia sin respuesta, pero bueno, vamos a decir estado vegetativo para que nos entendamos. La diferencia entre el coma y el estado vegetativo es que una persona que está en coma siempre tiene el ojo cerrado. Así clínicamente lo establece. Una persona que está en estado vegetativo a veces abre el ojo, pero no responden a ningún estímulo externo. Del mismo modo, aunque le pinchemos, le tiremos pellizquitos, porque no responden a ningún estímulo externo. Y luego hay personas que están en estado de mínima conciencia, que son esas personas que decimos que están en estado vegetativo, que a veces tienen los ojos abiertos y que pueden responder, aunque sea muy levemente, a determinados estímulos externos. Son estas personas que les preguntan si me está escuchando, si es que sí, parpadea una vez, si es que no, parpadea dos veces, ¿no? Y al menos pues pueden hacer esos pequeños movimientos. Eso sería el estado de mínima conciencia.
Tenemos estado de coma, tenemos estado vegetativo y tenemos estado de mínima consciencia. Y luego estado consciente. Es interesante saber o poder caracterizar si una persona en estado vegetativo, con los ojos abiertos, que no responde a ningún estímulo externo, es consciente o no es consciente. Pues sí, porque se estima que una de cada cinco personas que están en estado vegetativo y no responden a ningún estímulo externo, son conscientes. Pero a todas se le trata del mismo modo. Y seguro que ya por una cuestión humana y por una cuestión ética, si nosotros sabemos que nuestro familiar, nuestra persona querida que está en la cama, que está en estado vegetativo, está consciente, está dentro, aunque no responda a ningún estímulo externo, nuestra toma de decisiones en el futuro va a variar mucho, así sabemos que no es consciente en absoluto y que lleva años sin ser consciente en absoluto. Bien, nosotros con los datos que luego mostraré algún resultado, ya queda muy poquito que mostraré algún resultado, proceden de camas de Milán. Porque en España no hay centros especializados para, bueno, hay algunos centros, pero muy poquitos, especializados para pacientes que estén en estos estados, diferentes estados de consciencia, en coma, en estado vegetativo. Lo normal es que después de un tiempo, pues los familiares se los lleven a casa, ¿no? y allí los mantengan. Pero solo en Milán hay 600 camas para pacientes en coma o en estado de vegetativo o en estado de mínima consciencia o en estado de enclaustramiento. Luego hablaremos del estado de enclaustramiento también. Pues nosotros fuimos a este hospital de Milán porque era muy fácil de aquí pues aplicar lo que queríamos aplicar para saber si las personas que estaban en estado vegetativo o en estado de coma podemos distinguir si son conscientes o no son conscientes, porque en un solo hospital pues había muchas personas ahí concentradas. En España pues tienes que buscar por muchos hospitales o por casas, incluso particulares, ¿no? Como para poder tomar estos registros, ¿no? Y estos datos. Y les quiero decir una pequeña historia. En este hospital, cuando entramos al pabellón donde estaban las personas en estado vegetativo, se llamaba el núcleo Aquiloni. Y ningún otro pabellón de este hospital, el hospital de Gnocchi de Milán, tenía nombre, ¿no? O un nombre así llamativo, ¿no? Y le pregunté a la persona que me acompañaba por qué se llamaba el núcleo Aquiloni, este pabellón. Aquiloni, en la traducción al español, sería cometas. Llamaron el núcleo de las cometas. Si vemos esta imagen anterior, lo llamaron así al pabellón porque un papá que tenía un niño, aproximadamente de la edad de esta niña que aparece en la imagen, pues el niño estaba en estado vegetativo y estuvo en estado vegetativo durante muchos meses, ¿no? Pero en este hospital lo mantienen, ¿no? Lo mantienen y intentan hacerle pues toda la rehabilitación que puedan. Y al cabo de muchos meses y de que este niño pues tuviese los tratamientos adecuados en este hospital, el niño emergió de ese coma, que luego pasa a un estado vegetativo y luego a un estado de mínima consciencia, ¿no? Y en agradecimiento el papá pues escribió una carta al hospital y sobre todo a las personas que trabajan en el núcleo Aquiloni, y decía que bueno que los profesionales de estos centros son como las personas que vuelan una cometa, ¿no? Y la cometa es el niño, la niña, nuestro familiar, ¿no? Que está en un estado de conciencia alterado, ¿no? Coma, estado vegetativo, estado de mínima conciencia. Y hay un hilo muy fino, muy pequeño, ¿no? Muy finito, muy delgado y muy frágil que le une a la vida. Y los profesionales agarran la cometa y tienen la posibilidad de agarrar la cometa, tienen la posibilidad de decidir soltar la cometa, como cuando se decide apagar la máquina, o también se puede romper el hilo y que la persona pues se vaya. Y en agradecimiento pues le llamaba el núcleo Aquiloni. Bien, ¿cómo podemos medir los estados de conciencia? Pues utilizando becarios. Bueno, todos nos sometimos como control a estas pruebas, ¿no? Si se hace un registro con un electroencefalograma del cerebro, se hace un registro normal, como quiero decir, que se le pone el gorrito como este y se registra pues la señal, ¿no? La actividad eléctrica del cerebro. Por muchas técnicas y mucho procesamiento computacional que se habían utilizado, no conseguían distinguir a partir del electroencefalograma pues si un cerebro era consciente frente a un cerebro que no fuese consciente, ¿no? Entonces la que estuviese en estado vegetativo o en coma, o distinguir los diferentes estados. Pero a este grupo de Milán, de Maximini y de Tononi, se le ocurrió aplicar un calambrazo. Es totalmente indoloro, bueno, según cómo se puede explicar, pero es indoloro. Entonces, lo que se mide en el electroencefalograma es la respuesta del cerebro al calambrazo. Se le da un estímulo al cerebro y se mide cómo responde el cerebro a ese estímulo.
como si al paciente le pinchásemos y pudiese responder moviendo un brazo, no puede mover nada, su cerebro responde. Pues la respuesta al calambrazo, estos resultados son del grupo de Massimini y de Tononi, pues tuvieron un índice que se llama índice de complejidad perturbacional, un índice porque es un número, de complejidad porque mide la complejidad de la señal y la complejidad de la respuesta del cerebro, y perturbacional, no porque sean perturbados, no, las personas que nos sometimos a esto, bueno, sí, un poco sí. La respuesta es una perturbación, la perturbación del cerebro. Fijaos, pacientes en estado vegetativo, su valor de índice de complejidad perturbacional. Paciente en estado de mínima conciencia. Cuando se mide a una persona, se le obtiene el índice de complejidad perturbacional, si está despierta, su valor siempre está por encima de esta raya de puntos rojos. Está por aquí. A una persona que esté dormida, no en sueño REM, sino dormida profundamente, o con un anestésico, cuando vamos a quirófano, su valor siempre está por debajo de la línea gris. Es decir, esto primero se hizo con sujetos sanos, despiertos y dormidos, y sometidos a anestésicos para tratar de ver si podíamos distinguir entre estados que sabemos a ciencia cierta que son diferentes estados de conciencia, despierto y dormido, con anestesia, ¿vale? Pues fijaros, los pacientes en estado vegetativo, por lo general, por debajo de esta línea. Los pacientes de mínima conciencia que son capaces de responder a algo, ya están entre las dos líneas, entre el no y el sí. Los pacientes que están emergiendo, que responden un poquito más, se llaman pacientes emergentes de mínima conciencia. Fijaros que ya hay algunos que responden a estímulos, ¿no? Entonces está claro porque su cerebro está procesando respuestas, ¿no? Está generando respuestas, incluso respuestas motoras a partir de una señal cerebral, a preguntas o a alguna cuestión que se le esté haciendo a estas personas. Y a estos 4 puntitos que hay aquí, que están por encima de la línea roja, esto es el síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento son esas personas que no responden a ningún estímulo externo y que como mucho pueden mover un párpado. ¿Conocéis? Seguro que los que somos más mayores, sí, la película Johnny cogió su fusil. Esa persona estaba en síndrome de enclaustramiento. O la mariposa y la escafandra. Esto está basado en un hecho real, era un editor de la revista francesa Elle, ¿no? Ella, y entró por un derrame cerebral que tuvo severo, entró en síndrome de enclaustramiento y estando en el síndrome de enclaustramiento llegó a escribir un libro y solo podía mover un párpado del cuerpo, ¿no? Pero según los movimientos, una persona iba seleccionando una letra u otra y iba a escribir un libro, ¿no? Pues fijaros, las personas que están en síndrome de enclaustramiento, que prácticamente no responden a estímulos externos, pero que se sabe que son conscientes porque son capaces de llegar a expresar de algún modo, que sea con los párpados, e indicando palabras que son conscientes, fijaros su estado de conciencia. ¿Y qué es lo que hemos aportado en nuestro grupo de investigación? Evidentemente esto no se puede hacer sin neurólogos, neurocirujanos, neurofisiólogos, psicólogos, matemáticos, estadísticos. Y sin becario. Sin becario. Bueno, yo también me ofrecí para lo del índice de complejidad perturbacional, pero salía muy raro, no sabía si ponerme positivo o negativo. En el estudio, sin becario. Y el grupo multidisciplinar de la Universidad de Jaén, digo, o interdisciplinar, sin personas de estos campos de conocimiento no se pueden llegar a obtener resultados de este tipo. Incluso, de hecho, hay un filósofo, el primer autor, Fernando Soler, él es de la Universidad de Sevilla, hay un filósofo con las cuestiones éticas y morales que tiene el aplicar este tipo de técnicas, ¿no? lo que se puede conseguir. Bueno, pues nosotros en vez de aplicar el calambrazo, en vez de analizar un electroencefalograma, pues cogimos imágenes de resonancia magnética funcional, que es una parte de resonancia magnética que hay en cualquier hospital, de aquí de Jaén, de cualquier sitio, en cualquier sitio. Imágenes magnéticas de resonancia magnética funcional, le aplicamos una teoría matemática que desarrollamos también nosotros. Hemos matematizado la consciencia, puede sonar esotérico, no es nada esotérico. Bueno, pues al menos estamos intentando matematizar la consciencia con un formalismo matemático riguroso, y ese formalismo nos permite generar unas estructuras que podemos medir, conjuntos de redes matemáticas, las redes neuronales que tiene el ChatGPT, unas cosas que generan unas redes, y medimos estas redes y somos capaces de distinguir sin la necesidad del electroencefalograma, sin la necesidad de la estimulación magnética transcraneal y con una resonancia magnética sencilla, los pacientes, personas sanas,
pacientes con alteraciones de conciencia e incluso entre pacientes en estado de vegetativo y pacientes en estado de mínima conciencia. Y ojo, comencé diciendo que se sabe que 1 de cada 5 personas en estado vegetativo que no responden a ningún estímulo externo son conscientes. Y a todas, como no se puede llegar a saber si son o no son conscientes, si no se desarrollan este tipo de herramientas, a todas se le acaba tomando la misma decisión. Piensen ustedes cuál puede ser la decisión. Nosotros aquí nos equivocamos en 1 de cada 5 al medir. Y si esto 1 de cada 5 no es una equivocación, ya una persona que estando en estado vegetativo es consciente y se ha demostrado que a esas personas, si se le estimulan adecuadamente, son aquellas que luego nos suenan: después de tantos meses salió del coma, después de tantos años salió del estado vegetativo. Pues suele ser este 1 de cada 5 que, si no se tienen la paciencia, los cuidados y los desarrollos científicos adecuados, pues piensen qué decisiones se podrían tomar. Así pues, invertimos en ciencia. Bueno, muchas gracias. Y ahora viene lo realmente interesante. Esta imagen también está generada con Dalí. Esta también es una inteligencia artificial. Esta imagen también es de inteligencia artificial. Era una fotografía realista de una persona, una niña en estado vegetativo y con sus padres, ¿no? Y generó esta imagen. No una persona real, en la imagen. Bueno, preguntitas, comentarios, dudas, ahora te mando la cerveza.